episodio de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy tenemos un tema que yo creo que vamos a resolver muchas dudas, porque quizás es una pregunta que muchos se han hecho y tal vez no encontramos la respuesta. Y este tema es: ¿qué especialista debo de elegir según mi situación? ¿Un psicólogo o un psiquiatra? Así que para resolver esta gran incógnita y esta gran pregunta, tenemos una invitada muy especial, la doctora María René Gándara. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, Mercedes, es un gusto estar aquí contigo y compartir con todos. Ay, qué alegre tenerla por acá, porque creo que este tema puede ayudar muchísimo a resolver esta duda, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo no sé, pero yo sí he escuchado muchas personas que dicen, es que no tengo ni idea de, uno, qué es lo que me puede estar pasando y por dónde tengo que empezar, ¿verdad? Nosotros tal vez fomentamos mucho el busquen ayuda, hagamos esta autoexploración, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Qué podría opinar usted ahí al respecto de esto? Pues a mí de entrada me parece un tema bien interesante. Aclarar como los roles que tenemos en el abordaje de la salud. No me gusta decirle mental, sino salud integral, porque sabemos que los sistemas en el cuerpo están integrados y algo que se mueve a nivel mental sí impacta a nivel emocional y también impacta a nivel corporal. Entonces esa integración creo yo que es como el marco de referencia inicial para empezar a hablar del tema. Luego los roles que tenemos los diferentes profesionales que atendemos la salud emocional, la salud del pensamiento, vinculados nosotros como equipo y haciendo como este trabajo en función de que el paciente recupere ese equilibrio, ¿verdad? Creo que es bien importante hacernos la pregunta y tal vez la respuesta dependerá de cada caso y de cada persona, ¿verdad? Los roles también creo yo que están vinculados a qué es lo que está buscando la persona, cuál es el contrato que tú vas a tener, el contrato de trabajo, le llamamos contrato porque es un acuerdo que el paciente hace con su proveedor de salud, ¿verdad? Entonces empezando por ahí. Lo otro, Mercedes, es que no todos los psiquiatras hacen procesos de terapia, que ese es algo como que nos confundimos muchas veces. Muchos psiquiatras están con formación biológica y otros sí tienen formación de psicoterapeuta. Entonces puede ser que al atender tú a un psiquiatra, tú busques ese acompañamiento psicoterapéutico, más el psiquiatra que te atiende no tiene esa formación. Y creo que este es un punto muy, muy importante, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, bueno, de una vez voy a ir al psiquiatra, pero quizás este psiquiatra con quien está acudiendo no es un psiquiatra que puede acompañar con la parte de la psicoterapia, ¿verdad? Entonces es como, no estoy encontrando como tanta respuesta a lo que estaba buscando. Y muchas veces la búsqueda el psiquiatra, para aclarar de entrada, el psiquiatra primero es médico. O sea, haces todos los años que implican la formación de medicina para después estudiar 5 años la formación de psiquiatría. Y estamos entrenados para hacer el abordaje biológico desde la medicina occidental, es decir, encontramos un síntoma y se nos enseña a que ese síntoma se trata generalmente con fármacos. Actualmente no solo son fármacos, sino que también tenemos intervenciones de psiquiatría, que son como la estimulación magnética, infusiones de ciertos fármacos que mejoran la salud integral o el estado de ánimo, pero básicamente vamos al psiquiatra pensando que puede ser una opción de medicación. Entonces esta parte biológica versus psicología, que es una licenciatura en donde las personas se entrenan para hacer este proceso de acompañamiento. Exacto. Y que profundizar en qué tipo de psicoterapia o qué es una psicoterapia, cuáles son los objetivos y los alcances de un proceso de psicoterapia, es como ir entendiendo como el terreno hacia dónde voy y qué quiero. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque muchas veces yo he escuchado que es esto de lo que las personas están buscando es sentirse bien. Punto. Y este es como el objetivo, pero no existe como esta ampliación dentro de los objetivos, ¿verdad? O sea, ¿qué es sentirme bien? ¿Qué es realmente quizás esta problemática que estoy identificando
o que tal vez no hemos identificado, ¿verdad? Y qué es lo que tengo que trabajar, ¿verdad? Hay casos en donde quizás se puede trabajar puramente en la psicoterapia y no hay necesidad de hacer una intervención con un psiquiatra, ¿verdad? Existen ciertas patologías en donde usted diga, no, sí o sí tenemos que empezar en la parte de psiquiatría. Cuando hablamos de prescripción médica desde la psiquiatría, hablamos de severidad de síntomas. Generalmente la severidad de un síntoma nos hace pensar que si el síntoma está entre moderado y severo, va a ser mejor, o la evidencia te dice, depende de la patología y la enfermedad, que es mejor empezar con un proceso de psicofarmacología en ese paciente. Y yo creo que la psicoterapia no debería ser negociable, ¿verdad? Considero que parte del descubrimiento de esta crisis o este síntoma que está presente en la persona es como un mensaje que te quiere decir la vida, que te dice tu cuerpo, que te dice tu experiencia y de cómo vas a enfrentar eso. Y ese proceso de aprender de ti no te lo da un fármaco. Claro. Te lo da un proceso de acompañamiento, entonces depende de la severidad. Hay patologías, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar, que es un trastorno que se manifiesta la mayoría del tiempo con ciertos patrones o ciertos ciclos. Ahí nosotros hacemos una prescripción farmacológica y le sugerimos al paciente no quitarse el medicamento porque el síntoma puede regresar y recurrir. Es decir, son patologías que tienen un mantenimiento, mas no vamos a eliminar completamente la posibilidad de que esto vuelva a recurrir. Claro. Lo mismo pasa con esquizofrenia, lo mismo podríamos decir que pasa con trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Verdad? Hay otras patologías, por ejemplo, una depresión, una ansiedad que pueden ser puntuales en ese momento y que el paciente puede o no requerir el tratamiento a largo plazo, ¿verdad? Más o menos sería por ahí. También es importante aclarar que no todas las personas que llegan a psiquiatría necesitan un fármaco. Exacto. ¿Verdad? Muchos pacientes con abordajes específicos de intervenciones en psicoterapia, intervenciones o cambios en el estilo de vida, ciertas modificaciones que se hagan, pueden salir con el proceso de acompañamiento. Sí, y justamente esto creo que es algo muy, muy importante y muy puntual, porque yo creo que la palabra psiquiatra a mucha gente le altera, porque lo primero que van a pensar es, me van a dar fármacos, ¿verdad? Y no necesariamente, porque puede estar esta intervención. Y depende, yo creo que ahí sí depende de la formación que tenga el psiquiatra. ¿Verdad? El profesional con el que te refirieron, porque generalmente, ¿quién refiere al psiquiatra? ¿Verdad? ¿Quién te dice qué buena idea ir al psiquiatra? La mayoría de personas es alguien que ya pasó por un proceso que tuvo éxito, ¿verdad? Entonces te dice, es buena idea que vayas. Segundo, un psicoterapeuta, un psicólogo, una psicóloga que está llevando el proceso, que evalúa al paciente y que ve que la severidad de síntomas precisa un acompañamiento de psiquiatra. Y médicos que también están formados en el ámbito médico, que han tenido esta experiencia y que dicen, esto es lo que toca con este paciente. Y el paciente muchas veces va sin tener idea a qué va o cuál es el objetivo. Si es referido, si a mí me refiere alguien de psicología, como tú, por ejemplo, más o menos ya me hago la idea de qué es lo que se está buscando. Pero si hay una persona que buscó en redes y entonces sí, es como diferente, ¿no? Sí. Entonces la formación del psiquiatra sí tiene mucho que ver con esa cartera de servicios que tú como psiquiatra le puedes ofrecer a alguien, ¿sí? Mi formación específica es psicoterapia. Entonces yo soy psicoterapeuta y mucha gente me busca por ser psicoterapeuta y no por los fármacos, ¿verdad? Y también hay otra parte, es que todo este desarrollo de psiquiatría integral en donde usamos suplementos, donde usamos vitaminas, donde usamos fitofármacos, que es la planta hecha, digamos que píldora o hecha cápsula. Todo esto que se está usando como psiquiatría integral también es un abordaje que hace un psiquiatra. Entonces, esa cartera de servicios que tú tenés
al poder llegar a un psiquiatra es como dependiendo de qué necesitas, el psiquiatra va ajustando lo que va necesitando el paciente. Sí, y creo que, a ver, me gustaría que le pueda decir a las personas, porque a mí yo me he topado mucho con casos en donde se tiene que hacer la referencia a psiquiatra. Y vamos a poner ejemplo, es un adolescente en donde pues obviamente se habla con los papás, se hace la referencia y los papás entran en crisis total porque dicen, me están refiriendo a mi chiquita, a mi chiquito, ¿verdad? A un psiquiatra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué mensaje les podemos transmitir a estas personas como para que bajemos este nivel de alarma? Porque muchas veces se asustan. Sí, bueno, yo creo que para todos, ¿verdad? Incluso yo siendo psiquiatra, cuando tengo algo médico y tengo que acudir a una consulta con cirugía, a una consulta con trauma, donde hay que hacer una intervención más allá, yo como persona me asusto. Es decir, validar que todo lo que sale del equilibrio que nosotros estamos acostumbrados a tener, nos asusta como seres humanos. Eso es lo número uno. Luego es importante reconocer que actualmente la prevalencia de enfermedades de salud mental ha aumentado muchísimo. Y esto tiene que ver con lo que ha pasado en nuestra sociedad, en la civilización humana, el consumo, el cambio climático, todos los antecedentes que cada uno tiene, las maneras de enfrentar la vida, redes sociales. Entonces sí estamos en una fase de la humanidad en donde mucho se está presentando a nivel de salud mental. Y que es cierto y que está siendo real y que todos lo tocamos y lo percibimos en nuestro metro cuadrado. Ahora, existe la gran posibilidad que estas entidades o estas patologías o enfermedades, dolencias que estamos teniendo muchos niños, adolescentes, adultos mayores, tengan un abordaje propicio y pueda salir adelante la persona. Entonces sí, el psicólogo, la psicóloga está promoviendo una referencia, es porque está viendo el alcance de las posibilidades para ti como paciente. Y eso es para que tú estés mejor y que tú tengas este chance de salir de esta crisis lo mejor posible. Es como usar todas las posibilidades que tenemos en cuanto a abordar algo, ¿no? O sea, si tenés opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, es mejor si tú usas las opciones versus si te quedas en una sola opción. Y lo otro que yo veo ahí, Mercedes, que me parece bien importante recalcar, es que muchas veces el síntoma, como no lo podemos medir, más que como con clinimetrías o reportes del paciente, es descalificado. El síntoma de tristeza, el síntoma de ansiedad, un pensamiento alterado, un cambio en la percepción es descalificado porque en medicina no tenemos cómo medirlo. Y entonces el paciente o la persona cree que debe salir adelante sin ningún apoyo. Y eso genera dolor, frustración, sufrimiento. Sí, y justamente tenemos estas opciones, tenemos las posibilidades, tenemos las vías, utilicémoslas, ¿verdad? Porque en efecto es la búsqueda de nuestro propio bienestar, del primer objetivo del por qué nos llegaron a tocar la puerta y decir, quiero una consulta. Y lo otro que se me viene a la mente, Mercedes, es que cuando recibís a un paciente nuevo y haces ese acuerdo, ese contrato que haces con el paciente, también aclarar cuáles son los alcances que tú como psiquiatra o como prestador de servicio tenés, ¿verdad? Según la severidad del caso, según los recursos que hayan, hasta dónde podemos llegar, aclarar bien los objetivos, ¿verdad? Porque muchas veces por no tener objetivos claros en el proceso nos perdemos, ¿verdad? Y la otra parte muy relevante es que como psiquiatras, trabajando a la par de un psicoterapeuta, nosotros hacemos equipo. Y somos como parte del sostén del paciente y le acompañamos a reencontrarse. Sí. ¿Verdad? Sí, y justamente yo creo que como que toda esta integración de distintos profesionales también, que involucramos también a la familia, esta red de apoyo y demás, creo yo que este gran equipo ayuda
un montón como al evitar un poquito más o prolongar un poco más estas crisis que vuelvan a surgir, ¿verdad? Hacer este trabajo en donde paciente, ¿verdad?, pueda llegar y reconocer no solo el me estoy sintiendo mal, sino que qué está pasando y qué cosas específicas no me están aportando a no encontrar el bienestar que tanto estoy buscando, ¿verdad? Porque también yo he conocido casos en donde personas llegan y lo primero que buscan es el fármaco, porque piensan que es como una varita mágica, así como también que voy a ir a psicoterapia y siento que va a ser una varita mágica, ¿verdad? Y no, y es como, es que ya me quiero sentir bien, sí, pero tenemos que trabajar, tenemos que conocer, tenemos que indagar bastante. Y otra cosa, ahorita que mencionas el fármaco, muchas veces la esperanza está puesta en el tratamiento farmacológico. Sí. Y también tiene sus alcances y tiene sus límites. Llega a un punto en el que tal vez no nos va a dar lo que estamos esperando. Y ahí es donde nos toca replantearnos todo y analizar el caso y reformularnos y ver qué más. Y ser claros con el paciente, con la paciente, de que el proceso tiene su paso a paso. Y en el paso a paso vamos descubriendo cosas con él, ¿verdad? Acompañándole, ¿verdad? Sí. Y el trabajo en equipo, creo yo que es bien importante, esa comunicación que tenemos cuando estamos atendiendo a una persona, dos profesionales, y el respeto del rol que tiene cada uno, ¿verdad? Claro. Porque yo puedo tener muy buena intención de apoyar al paciente, pero puede ser que eso que yo te estoy diciendo al paciente vaya un poco en contra de lo que tú estás haciendo en el contexto terapéutico, ¿verdad? Entonces también conocer cuáles son esos roles, ¿verdad? Y escoger como escoger el profesional de salud en función de lo que tú querés, porque al final es un servicio. Exacto. ¿Verdad? Sí, y creo que también esta comunicación que nosotros como profesionales tenemos, ¿verdad? Como formando parte del equipo, nos ayuda, ¿verdad? No es solo como, bueno, te voy a referir y ahí te ves, y ahí no vamos a tener comunicación alguna, ¿verdad? O sea, tenemos que estar en constante comunicación para poder alcanzar precisamente los objetivos establecidos con el paciente desde el inicio, ¿verdad? Y también conocer los objetivos que queremos alcanzar o que incluso el paciente quiere alcanzar, ¿verdad? Porque son sus necesidades. Es de decir, ok, podemos empezar por esta parte porque muchas veces, no sé, como que dan es la búsqueda y la necesidad del bienestar, ¿verdad? Que nos hace pegar un salto súper, súper grande. Y es, no, momento, tenemos que reestructurar y vamos a conocer las fases y las etapas por las que vamos a pasar. Y a mí me gusta ver, ahorita que mencionas las etapas, Mercedes, a mí me gusta ver como el abordaje integral como por niveles, ¿verdad? Para mí nivel A sería modificaciones específicas del estilo de vida, en donde es la alimentación, el sueño, los tiempos de descanso, la distribución de tu energía, y todo eso te lo va a prescribir el médico, te lo va a prescribir cualquier tipo de especialista en medicina, te lo va a prescribir psicología. Entonces eso es algo que de cajón vamos a promover: higiene del sueño, alimentación nutritiva, y vamos a promover quitar de repente el azúcar o estimulantes o mucha Coca-Cola, que son como, o muchas redes. Ese sería nivel A. Nivel B, yo veo que hay mucha posibilidad en cuanto a atender esas emociones, esa expresión de esas emociones que no se aprendieron muchas veces en la niñez, porque en el proceso de crianza recibimos mensajes como, por eso no se llora, o qué linda te miras cuando te reís y todo está bien, calladita te ves más bonita, y estas como expresiones que hacen sin que estemos muy conscientes que vayamos reprimiendo emociones. Entonces para mí el nivel B es expresar emociones, y ahí podemos decir diario emociones, respiraciones controladas, técnicas para expresar el enojo, y eso también cae en psicología, cae también en psiquiatría si tenemos esos elementos. Luego irían el proceso de psicoterapia, ¿verdad? En donde específicamente tú haces un acuerdo con el paciente, estableces objetivos y van según sesión a sesión profundizando en esos objetivos. Después sería el nivel de
fitofármacos o suplementos o todo esto de omega 3, vitamina D, lavanda, pasiflora, que son es como un nivel ya donde estás dando algo de afuera hacia adentro para modificar lo que está pasando. Luego vendríamos el siguiente nivel, serían psicofármacos puramente dichos, en donde estamos hablando de fluoxetina, sertralina, ya los fármacos como tal. Y luego hay una intervención más que sería esta psiquiatría de intervención. Entonces a veces nosotros recibimos pacientes en donde los recibimos en nivel A y con A, B logramos salir adelante, ¿verdad? Yo creo que la psicoterapia sí considero que no es negociable y que todos deberíamos tener la oportunidad de hacer un proceso de autoconocimiento y de reparación de lo que nos duele y lo que vivimos que no nos deja tener la vida que anhelamos, ¿verdad? Sí, y creo que justamente ahorita que estábamos hablando de la parte de las etapas, muchas personas solo van así de la A y se van hasta al fármaco, desconocen todo lo que hay en medio de, ¿verdad? Y qué bueno que podamos tener este espacio para que podamos dar a conocer que no existe solo A y B, ¿verdad? Sino que hay A, B, C y hasta el final está esta parte en donde vamos a entrar puramente al fármaco. Ahora, es bien interesante cuando tú promueves, yo he trabajado el tema del peso, ¿verdad? La disminución de peso o el sobrepeso, que es tan complejo de tratar muchas veces. Y entonces yo como médico, yo decía, buenísimo, voy a hacer mi plan, le voy a explicar no sé qué y todo. Y según yo, nítido. Llego con el paciente, le presento el plan y el paciente tiene mucha dificultad para llevar a cabo el plan. Y al final del proceso me doy cuenta que de manera no consciente el paciente sabotea constantemente el proceso. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales yo me formé como psicoterapeuta, porque no era suficiente la explicación de los protocolos médicos y el fármaco o el químico para decir este paciente se va a sentir mejor, sino que habían cosas que más profundamente no permitían que este paciente pudiera tomar la decisión. Y eso en un proceso acompañado, en un proceso de profundidad, de que también depende del tipo de psicoterapia que estés llevando a cabo, el síntoma siempre tiene como un espejo en tu parte no consciente. Y lo que estás haciendo, que es lo evidente, el síntoma consciente, es como lo que nosotros vemos. Y lo que el médico está entrenado a hacer es como los topos, ¿verdad? Que el juego de los topos. Sale este síntoma, lo apacho, lo apacho, con lo que tenga. Y muchas veces no es apachar el síntoma, sino entender el síntoma y ver qué quiere decir en ese reflejo no consciente que tú estás viendo. Exacto. Sí, porque también, y es precisamente lo que estábamos hablando, la importancia del tomarnos el tiempo de hacer este trabajo para conocernos a nosotros, del por qué está surgiendo esto, por qué este síntoma y por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy actuando de esta manera o por qué reaccioné de esta manera, y conocer qué hay debajo, no solo apagar el síntoma. Que es lo que la mayoría de gente quiere. Ajá, esa no es la varita mágica. Y es como el cuestionamiento, ¿verdad? Tal vez no todos los profesionales que estamos en esta área lo vemos así, pero con la experiencia que tenemos acompañando personas, sabemos que ese síntoma te está protegiendo a ti de algo. Y esa protección, si tú no la entiendes, puede ser que más adelante aparezca con un síntoma diferente. Entonces, quitar síntoma 1 no necesariamente implica el bienestar. Puede ser desplazar a síntoma 2. Entonces, ese entendimiento y esa profundidad que solo trabajando con las personas vamos encontrando, ¿no? Sí, e incluso el poder aceptar uno como paciente de decir, ok, me tengo que tomar el tiempo y en efecto, o sea, puede que quite síntoma 1, pero esto me puede llevar al síntoma 2. No es el entender y el poder aceptar este proceso nos ayuda, pues obviamente a aceptar que puede llegar el síntoma 2 y que no pasa nada. Y es como no tirar la toalla, por así decirlo, de a la gran ya quité este síntoma y ahora aparece esto. No, pues lo primero que piensan y tal vez lo que asocian es esto no está funcionando. Sí, y es entendible porque nadie quiere sentirse mal. Exacto.
¿verdad? O sea, no nos queremos sentir mal. Y lo otro que también hay que aclarar es que hay un estigma y un diálogo social muy complejo y muchas veces muy negativo con respecto a los psicofármacos. Sí. ¿Verdad? Que te pueden modificar tu manera de ser, que te pueden modificar tu pensamiento, y el fármaco como tal no te hace como un pensamiento intruso, que entró y entonces el fármaco tiene un pensamiento positivo. No, es tu pensamiento, es tu idea, es tu energía psíquica la que se va modificando. Y eso es bien importante aclarar con el paciente en la sesión número 1. Cuáles son los alcances, los efectos adversos y qué sí va a hacer el fármaco y qué no. ¿Qué esperamos que haga el fármaco? Lo otro es que muchas personas empiezan el tratamiento y la adherencia es tomar el medicamento de manera constante, misma hora, misma forma, ¿verdad? Como cuando los niños les dicen cada 8 horas y nosotros que tenemos hijos estamos ahí con la alarma. Ya le toca. Lo mismo con los adultos y con los síntomas de este tipo, ¿verdad? Entonces muchas veces por temor el paciente no logra tomar el medicamento y uno como médico dice, entonces no funcionó, voy al siguiente nivel del protocolo y tal vez es cambiar fármacos, subir dosis, combinar fármacos y entonces tal vez por esa falta de comunicación, esa falta de claridad, no logramos ver la mejoría y aclarando, comunicando, haciendo una parte de la sesión que sea aclaratoria, puede ser que mejoremos la sintomatología. Sí, a ver, ahí pregunta personal. ¿Usted se ha topado con este estigma, con este miedo social que muchas veces tiene así la palabra psiquiatra? ¿Cómo ha sido para usted esta vivencia? Una de las cosas más chistosas que me pasa es que la gente dice, vengo a la psicóloga. O de repente me pasó que una paciente contestó una llamada porque le urgía en media sesión y entonces contesta y dice, ay, disculpa que estoy con mi psicóloga. ¿Verdad? Y entonces es como digo yo, bueno, de alguna manera si yo soy psicoterapeuta, pues sí, el tema es que hay como un temor, un tema ahí, un estigma de yo no quiero que vean que yo vine al psiquiatra. Bueno, y yo trabajo en una clínica donde somos 11 psiquiatras. 11 psiquiatras y 6 psicólogas. Es decir, quien llega a la clínica donde yo trabajo, pues no hay otro tipo de profesional, ¿verdad? Entonces creo yo que como psiquiatra no me veo como de alguna manera o desplazado o descalificado, ¿verdad? Más bien es como entender que estamos construyendo como un paradigma más sano del alcance que tiene el paciente con respecto a la salud integral, incluyendo lo mental y lo emocional, ¿verdad? Creo que cada paciente es una posibilidad de educar, ¿verdad? Porque si educas al paciente, educas de alguna manera al esposo, al hijo, a la mamá, y entonces se va como haciendo un poco menos complejo y menos doloroso el tema de decir voy al psiquiatra. Sí, porque yo conozco muchas personas que hablan abiertamente de voy al psiquiatra y he tenido sesiones con mi psiquiatra y tomo este tipo de fármaco y lo hablan abiertamente. Hay personas que es como no quiero que la gente se entere o bien la misma familia esconde. Lo esconde y es como no. Y hasta ellos mismos dicen, no, es que va a terapia, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que ahí sí que si nos pusiéramos a tratar de convencer a toda la gente de que esto o sea, mejor hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Y lo otro que se me viene a la mente también, Mercedes, es que como médicos muchas veces nos ven como si nosotros estuviéramos superior, ¿verdad? Como si el médico está superior al paciente, a otros profesionales, y el médico es una persona exactamente igual a ti. Es decir, estamos en una relación adulto-adulto. Yo no estoy arriba, ni el paciente está abajo, ni está arriba. El que más sabe de sí mismo es el paciente.
Claro. de su historia, de su síntoma, de lo que ha vivido. Y yo como psiquiatra sé de lo que yo aprendí y juntos hacemos un proceso. Ajá. ¿Me explico? Entonces es como también esta percepción de que el médico sabe más o lo sabe todo. Y no sabemos muchas cosas, ¿verdad? Lo que hacemos es investigar, encontrar. Muchas veces nos toca presentar los casos en un grupo de colegas porque no vemos la resolución, porque no vemos como la salida, y poder socializar y decir, dos cabezas piensan mejor que una, un equipo de trabajo está ahí disponible para ti. También es eso, ¿no? Que nos miren lo humanos que somos y que nosotros también nos pasan cosas, ¿verdad? Vamos al doctor, vamos a terapia, lo más sano es que todos los terapeutas vayamos a terapia, ¿verdad? Sí. Entonces que no vean que no estamos al alcance de esas cosas también. Sí, que en efecto creo que es algo muy importante. A mí me ha pasado... Una vez tengo tan presente, una vez que estábamos hablando de unos ataques de pánico y ansiedad y no sé qué con un paciente, y me dices que yo sé que usted tal vez no lo entiende. Yo le dije, yo tuve en algún momento, usted, ¿cómo va a ser? Y yo, sí, yo también soy humano, o sea, soy una persona normal, o sea, no es como que un doctor nunca le va a dar gripe porque es médico, no, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto es como humanizar un poco más toda la situación para las personas que llegan con nosotros y que no nos vean como la varita mágica, ¿verdad? Entonces, a ver, para ir terminando, doctora, ¿con qué palabras le gustaría dejar a las personas como para que puedan resolver esta duda o para que pierdan el miedo y puedan decir, ok, voy a ir y voy a tomar la decisión de iniciar mi proceso, ya sea con psiquiatra o con psicólogo? Bueno, yo creería que el síntoma que te está pasando, que estás viviendo, que te está ahí como de alguna manera molestando, ese síntoma te está diciendo algo, te quiere dar un mensaje. Y el acompañamiento que tú le des con psicoterapia o con psiquiatría va a ser vital para que ese síntoma te pueda entregar el mensaje que necesita darte para que tú estés mejor. Considero que la psicoterapia debería ser algo que todos hacemos, así que si tú tienes la oportunidad de ir con psicoterapia, ve, atiende, encuentra el tiempo para hacer tu proceso, y hay que abrir los oídos y estar dispuestos a que si el proceso de psicoterapia no resuelve, no llega a aliviar esos síntomas, siempre está la opción de psiquiatría. Y si vas con psiquiatría de inicio, de entrada puedes preguntar cuáles son los alcances y los objetivos que se hacen en el proceso de atención, y que tú siempre sepas que tu proveedor de salud te está dando un servicio, y un servicio requiere un acuerdo mutuo en donde tú vas percibiendo que el médico, el psicoterapeuta te está ayudando en un objetivo en común y tú también estás haciendo tu parte. Así que yo diría que mientras más humanos somos, mejor, y mientras más honestos como médicos, psiquiatras o como psicoterapeutas seamos, mejor van a salir los procesos. Ok, muchas gracias, doctora, gracias por su tiempo. Yo sé, estoy 100% segura que este video, este podcast el día de hoy, a las personas lo van a ver y van a decir, ok, estoy resolviendo muchísimas dudas, así que a ustedes también ya lo saben. Ya encontramos un poco ahí de la respuesta que tanto estábamos buscando. Así que muchísimas gracias por vernos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Inside Health GT, en Facebook Inside Health-GT, y a mí me pueden encontrar como psicología.mercy. Adiós.